Hola, estimados colegas, les doy la bienvenida. Soy la profesora Graciela Farías. Vamos a transitar juntos esta asignatura que es Política y Legislación Educativa. Sé que este no es el modo en que nos hubiera gustado reunirnos, encontrarnos, pero dadas las circunstancias creo que es una muy buena actitud de enfrentar esta situación que estamos viviendo, que no depende de nosotros, que nos obligó a detener toda nuestra vida prácticamente, y creo que esta es una muy buena alternativa. Reunirnos a la distancia, conectarnos a través de la educación virtual para aprender juntos, para recorrer, transitar esta especialización, esta capacitación que ustedes están haciendo. Así que me da mucho gusto poder encontrarnos. Vamos a comenzar haciendo un análisis sobre lo que significó para el fenómeno educativo el regreso a la democracia, la restauración de la democracia a partir del gobierno de Raúl Alfonsín. Un poco para analizar esto de la historia, la construcción de la historia a partir de la relación dinámica entre el Estado y la sociedad, y para replantearnos y analizar nuestras propias representaciones sobre esto. El nivel universitario fue el que mayor impacto positivo tuvo al regresar la democracia. El gobierno de facto había causado estragos en el sistema universitario, fue el más afectado, debido a la cantidad de profesores y alumnos que fueron desaparecidos, asesinados, exiliados, también a la gran cantidad de ofertas académicas que se cerraron. Cuando el doctor Raúl Alfonsín toma el gobierno, ¿no es cierto?, democrático, en ese primer periodo de normalización institucional se puso el acento en fortalecer la educación universitaria, y si nosotros miramos los números, ¿no es cierto?, las estadísticas, vamos a ver que la matrícula del nivel superior universitario en el año 1984 era de 170.000 estudiantes. En el año 2011 era de 730.000 estudiantes. La matrícula universitaria en el año 1984 era de 500.000 estudiantes. En el año 2010 de 1.700.000 estudiantes, 4 veces más. La cantidad de universidades nacionales: en 1985 había 25 universidades nacionales, universidades públicas. En el año 2012, 47 universidades públicas, 7 institutos universitarios y una trama de universidades provinciales que cubrían la demanda de este nivel. Otros datos importantes, los años de obligatoriedad escolar: en 1984 era 7 años, en 2011 13 años. El porcentaje de niños de 6 a 11 años que asisten a la escuela: en el año 1980 era del 93%, en el año 2010 99%. El porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que asisten a la escuela: en el año 1980 era 68%, en el año 2010 89%. Bien, estos números nos muestran el impacto que tuvo el regreso a la democracia en la educación argentina. Y también
ponen en evidencia el carácter intrínsecamente político de la educación. Acá la cuestión es el papel del Estado. La educación en la apertura democrática mostraba un aspecto desolador debido a la brutal interrupción que provocó la dictadura, desbaratando las experiencias alternativas, la producción teórica conceptual pedagógica, el registro de la información del sistema y las revisiones ya iniciadas de los elementos tradicionales que era necesario reformar. La dictadura había plasmado algo que era la intención de suprimir la función interventora y reguladora del Estado en la educación. Y para esto contó con dos aliados, la Iglesia Católica y el empresariado, que coincidían con esa mirada. Esta posición ideológica tiene una historia de disputas de al menos de un siglo. Siempre se ha cuestionado el papel del Estado y las dos cuestiones que se han puesto de manifiesto es educación pública o educación privada. Ahora bien, los militares cuestionaban los ejes centrales que habían organizado nuestro sistema educativo: la primacía del Estado central, su carácter laico, la decisión ideológica de que la escolarización fuera una cuestión de Estado en lugar de un asunto de los individuos. Su cobertura nacional, se produce la transferencia de servicios educativos a las provincias, y un lugar secundario otorgado a la iniciativa privada. El alfonsinismo construyó su hegemonía alrededor del significante democracia. Con la democracia se come, se cura y se educa. Y la política educativa de esos años buscó recuperar el sistema educativo preexistente, ampliando su cobertura, generando mecanismos para la participación de la comunidad educativa dentro de las instituciones. Un segundo elemento fuerte en las preocupaciones del gobierno alfonsinista fue la reapertura, normalización y ampliación del acceso a las universidades. Una buena parte de sus esfuerzos se concentraron en este sector, reabriendo carreras, sosteniendo la gratuidad y el ingreso irrestricto como política de democratización, a la par de la normalización de mecanismos de representación y una lenta renovación de los profesores que habían estado comprometidos con el régimen dictatorial. El tercer elemento se vincula con el modo en que fue conducida la intensa movilización social, algo totalmente impensado en la época de la dictadura militar. En esta lógica se convocó para debatir y definir el futuro de la educación a un evento que prometía ser central, el Congreso Pedagógico Nacional. Este Congreso Pedagógico se gesta sostenido por una fantasía, que era que si en el año 1884 un congreso de estas dimensiones había logrado aprobar la ley 1420, la ley de educación 1420, que estuvo vigente durante 100 años, este nuevo congreso pedagógico seguramente iba a poder definir cuál era la educación que queríamos y plasmarlo en una nueva ley de educación.